Durante los años dorados de la televisión, Cheers no solo conquistó al público, lo hipnotizó. Entre risas, copas y miradas parecía la serie perfecta. Pero tras las cámaras se libraba una batalla invisible. Shelley Long y Ted Danson eran la chispa que encendía la pantalla, y también la tormenta que amenazaba con destruirla. Todo comenzó con una audición que cambió la historia. Él pensó, oh no, esto es una mala idea. Ella creyó que el papel era suyo por derecho. Lo que siguió fue química pura, pero también fricción, orgullo y un choque de egos tan intenso que mantuvo a todo el elenco caminando sobre cáscaras de huevo. Mientras millones reían en casa, los estudios temblaban. Las sesiones de guión se convertían en campos de batalla. Shelley cuestionaba cada línea, cada gesto, cada mirada. Ted, desesperado por mantener el ritmo, veía cómo la perfección de su compañera hacía que todo el equipo colapsara lentamente. Detrás de cada aplauso había agotamiento. Detrás de cada premio, soledad. Porque Cheers no solo era una comedia, era una guerra disfrazada de amor. Y la pregunta que quedó flotando fue la más cruel de todas. ¿Cuánto cuesta ser perfecta cuando todos prefieren que solo actúes como si lo fueras? 1982 marcó el inicio de una era, pero también el comienzo de un conflicto que nadie imaginaba. Shelley Long no quería audicionar para Cheers. Estaba filmando otra película y creía que el papel de Diane Chambers debía serle ofrecido directamente. No era arrogancia, era una mezcla de confianza y presión. Glenn Charles, el creador del show, tuvo que suplicarle que hiciera la prueba. Y cuando finalmente lo hizo, todo el estudio quedó en silencio. Era perfecta, elegante, cerebral, diferente. El verdadero giro vino cuando la emparejaron con Ted Danson, quien aspiraba al papel de Sam Malone. Desde el primer intercambio de líneas, algo estalló. No fue una conexión dulce ni armoniosa, fue una tensión viva, impredecible. Los ejecutivos lo sintieron de inmediato. Esa energía era oro televisivo. Ted, sin embargo, lo vio de otra manera. Murmuró para sí, esto va a ser un problema. Y no se equivocó. Shelley fue elegida al instante. Julia Duffy y Lisa Eichhorn, las otras finalistas, quedaron fuera. Irónicamente, meses después, Duffy apareció como una amiga de Diane en un episodio de Cheers, actuando junto a la mujer que le había quitado el papel de su vida. Aquella escena, tensa y contenida, parecía una metáfora del futuro. Bajo la superficie del éxito, algo iba a romperse. En los pasillos de NBC, todos hablaban de la magia entre Ted y Shelley. Pero nadie comprendía que la misma chispa que haría de Cheers una leyenda sería también la que consumiría a su elenco por dentro. Desde el primer día de rodaje, Shelley Long trató cada línea como si fuera Shakespeare. No le bastaba con actuar. Necesitaba entender el alma del personaje. Después de cada lectura, exigía reuniones con los guionistas. Reescribía frases, cuestionaba motivaciones, no aceptaba bromas vacías ni escenas sin propósito. Su intensidad impresionaba al principio, pero pronto empezó a desgastar al equipo. Ted Danson, más relajado y espontáneo, no entendía su método. Él improvisaba, ella analizaba, él fluía, ella diseccionaba. En cámara, esa diferencia era pura magia. Fuera de cámara, era un desastre. En una entrevista años después, Ted confesó, no podíamos estar en la misma habitación sin sentir tensión. Y sin embargo, cada vez que el director gritaba ¡acción!, su química era eléctrica, casi peligrosa. El elenco comenzó a dividirse. Algunos, como Nicolas Colasanto, el entrañable coach, apoyaban a Shelley. Venían del teatro, entendían su rigor. Pero incluso él empezó a agotarse. Dijo una vez que los ensayos se sentían más como sesiones de terapia que como preparación para una comedia. Mientras tanto, el público se enamoraba de la relación entre Sam y Diane. No sabían que tras esa atracción ardiente se escondían horas de discusiones, lágrimas y frustración. Lo que para el espectador era amor, para el elenco era supervivencia. En 1983, Shelley Long ganó el Emmy a Mejor Actriz en una serie de comedia. En el escenario, sonrió,
agradeció al elenco y elogió a Ted Danson, pero tras bambalinas celebró sola. El resto del equipo ya se había distanciado. Algunos decían que era demasiado intensa, otros que controlaba cada detalle. La admiración inicial se había transformado en cansancio. Los guionistas comenzaron a esconder información de los guiones finales para evitar sus eternas discusiones. Lo llamaban el método Diane Inquisition. Lo que debía ser una reunión rápida se convertía en horas de análisis filosófico sobre una simple broma o un gesto mínimo. Ted Danson la respetaba, pero también confesó que trabajar con ella era como correr un maratón emocional todos los días. Rhea Perlman, quien interpretaba a Carla, evitaba hablar del tema durante años. Cuando finalmente lo hizo, solo dijo: sí, había tensión. No quiero entrar en detalles. Ese silencio decía más que cualquier entrevista, y aunque el set comenzaba a fracturarse, la audiencia nunca lo notó. Las risas seguían, los ratings subían y los premios llegaban, pero detrás de la perfección, el equipo se desmoronaba lentamente. Shelley Long había elevado la calidad de Cheers, pero también había destruido la calma que lo mantenía vivo. Para el público, Cheers era sinónimo de armonía y diversión, pero dentro del estudio, el ambiente era completamente distinto. A medida que la serie alcanzaba su punto más alto de popularidad, los productores empezaron a sentir el peso del perfeccionismo de Shelley. Cada episodio se alargaba horas extras, cada escena se revisaba una y otra vez, buscando un matiz que solo ella parecía ver. Los guionistas ya sabían lo que vendría después de cada lectura: preguntas, objeciones y una nueva ronda de reescrituras. Ted Danson trataba de mantener la calma, pero la tensión lo carcomía. En entrevistas posteriores confesó que trabajar con Shelley era agotador. Era brillante, pero todo debía hacerse a su manera. Lo curioso es que esa misma fricción fue la que dio vida al fuego entre Sam y Diane. Su lucha fuera del set se reflejaba dentro del set y los espectadores la confundían con pasión. Lo que era irritación genuina se convirtió en una de las historias románticas más icónicas de la televisión. Con el paso del tiempo, incluso los aliados de Shelley empezaron a distanciarse. Nicholas Colasanto se enfermó y falleció durante la producción, dejando un vacío emocional que el elenco trató de llenar con trabajo. Pero sin su presencia conciliadora, la tensión se volvió insoportable. Las reuniones se convirtieron en batallas silenciosas. Nadie quería enfrentarse a Shelley, pero todos deseaban un respiro. Y cuando el elenco descubrió que Shelley planeaba dejar la serie al terminar su contrato, nadie trató de detenerla. Algunos lloraron en silencio. Otros, en cambio, sintieron alivio. El fin de una era se acercaba, y aunque nadie lo admitía, muchos estaban listos para verlo llegar. 1987 fue el año del adiós. Shelley Long anunció públicamente que dejaría Cheers para dedicarse al cine y pasar más tiempo con su familia. La noticia cayó como una bomba en el estudio. Los productores temieron que el show se derrumbara sin Diane Chambers, el alma del romance principal. Los críticos predijeron un desastre, pero dentro del elenco algo muy distinto sucedió: alivio. Rhea Perlman lo describió años más tarde como uno de los mejores primeros días que tuvimos, cuando llegó Kirstie Alley. El aire cambió, las risas volvieron, las tensiones desaparecieron. Por primera vez en años, grabar Cheers era divertido otra vez. Ted Danson, aunque profesional, admitió que se sentía libre. No más peleas de guión, no más revisiones infinitas. Paradójicamente, la serie alcanzó su punto más alto de audiencia justo después de la partida de Shelley. En la primera temporada sin ella, Cheers se convirtió en el programa número 1 de Estados Unidos. Los productores descubrieron que, sin el peso de las discusiones, podían darle más espacio a otros personajes. Norm, Carla, Cliff y Woody finalmente brillaban con luz propia. Pero para Shelley, la realidad fue otra. Afuera del set, el aplauso se desvaneció más rápido de lo que esperaba. Su primer gran proyecto cinematográfico, Outrageous Fortune, con Bette Midler, fue un éxito comercial.
pero los críticos fueron despiadados. La acusaron de repetir a Diane Chambers, solo más ruidosa. Lo que debía ser su salto al cine terminó convirtiéndose en una prisión. El público no podía verla como nadie más que Diane. Durante los años 90, Shelley intentó reinventarse. Troop Beverly Hills fue un intento de comedia familiar que fracasó. The Brady Bunch Movie le dio un breve respiro, pero el estigma seguía. En Hollywood, la palabra era clara: difícil. No por mala actitud, sino por intensidad. Directores y productores temían repetir la experiencia que había hecho de Cheers un campo de batalla. Ted Danson siguió ascendiendo. Kelsey Grammer tuvo su propio spin-off exitoso con Frasier. Y Shelley se fue desvaneciendo en películas menores y cameos televisivos. En una entrevista de 2000, Ted lo dijo sin rodeos: Shelley era brillante, pero no pudo escapar de su propia sombra. A mediados de los 90, un rumor volvió a reabrir viejas heridas. En su autobiografía, Kelsey Grammer acusó a Shelley de intentar sabotearlo en Cheers, pidiendo que eliminaran sus líneas porque le robaba atención. Ella lo negó con calma, pero el daño ya estaba hecho. Cuando los productores la invitaron años más tarde a aparecer en Frasier, la describieron como una paciente en un hospital psiquiátrico. Una ironía cruel, una venganza elegante. El público rió, pero los que conocían la historia sintieron el golpe. Era Hollywood haciendo lo que mejor sabe hacer: convertir el dolor real en espectáculo. Shelley lo soportó con una sonrisa, pero en entrevistas posteriores admitió que aquella escena la marcó profundamente, porque detrás de esa ficción había una verdad que dolía. Había perdido el control de su propia historia. A medida que los años pasaban, la tensión entre Shelley Long y Kelsey Grammer se transformó en una leyenda dentro de la industria. En su libro de memorias de 1995, Grammer afirmó que Shelley intentó sabotear su personaje, Frasier Crane, pidiendo que se recortaran sus escenas o que el personaje fuera eliminado. La acusó de no soportar compartir protagonismo, pero los productores salieron en su defensa, asegurando que era falso, que Shelley solo buscaba coherencia narrativa. Sin embargo, Hollywood tiene memoria selectiva. La historia de la actriz difícil siempre vende más que la de una mujer perfeccionista. Y así, Shelley fue quedando marcada. En 1996, cuando hizo su esperada aparición en Frasier, el guión parecía una broma cruel. Su personaje, Diane Chambers, reaparecía como una mujer con problemas mentales internada en una clínica. Fue un golpe bajo, disfrazado de homenaje. Detrás de cámaras nadie dijo nada. Los actores sonreían, los productores brindaban, y Shelley fingía no notar la ironía, pero por dentro lo sabía. Era Hollywood cerrando el círculo, castigando a la mujer que se había atrevido a desafiar al sistema, a cuestionar cada línea, cada decisión. El público volvió a reír, pero esta vez Shelley no. Años después, confesó que filmar esa escena fue uno de los momentos más dolorosos de su carrera. No porque la trataran mal, sino porque entendió el mensaje. La industria no perdona a quien exige demasiado. La perfección al final tiene un precio. Décadas más tarde, en 2024, Cheers reunió a casi todo su elenco original durante los premios Emmy. Ted Danson, Rhea Perlman, Kelsey Grammer, Woody Harrelson, John Ratzenberger, todos estaban ahí. Todos, excepto Shelley Long. Había confirmado su asistencia, pero canceló en el último momento. Nadie dio explicaciones. Kelsey solo comentó: "Qué lástima". Su ausencia fue más fuerte que cualquier discurso. El elenco reía, recordaba viejos tiempos mientras el público se preguntaba dónde estaba la mujer que había dado vida al personaje más complejo de la serie. Semanas después, George Wendt, el inolvidable Norm, falleció a los 76 años. En una entrevista antes de morir, confesó que siempre deseó que Shelley se mantuviera en contacto. Ella era parte del alma del show, aunque doliera admitirlo. La verdad era que Shelley nunca se recuperó del todo. En 2013, sufrió un derrame cerebral que casi le cuesta la vida. Ted Danson
fue uno de los primeros en visitarla en el hospital. Hablaron por primera vez en años. Las palabras fueron pocas, pero el silencio lo dijo todo. No hubo disculpas, solo un entendimiento tardío. Ambos habían cargado con el peso de algo más grande que ellos. En 2025, Shelley Long reapareció en una entrevista en YouTube. Tenía 75 años. Su voz era suave, su mirada cansada. No me arrepentí de dejar Cheers al principio, dijo. Pero con los años entendí lo que perdí. No solo un trabajo. Perdí una familia. Cheers fue más que una serie. Fue un espejo de la condición humana. Mostró cómo el talento puede unir a las personas y cómo el ego puede separarlas. Shelley Long no fue una villana ni una heroína, sino una artista que amó demasiado a su personaje. Su búsqueda de perfección hizo que Cheers alcanzara niveles de calidad que pocos programas lograron, pero también dejó cicatrices imposibles de borrar. Ted Danson lo dijo con claridad en una entrevista reciente. El show fue grande gracias a Shelley, pero también fue duro por ella. Su intensidad fue la gasolina y el fuego al mismo tiempo. Hoy, décadas después, su legado sigue vivo. Detrás de cada risa en Cheers hay lágrimas que nunca vimos. Y cada vez que el público vuelve a escuchar ese tema icónico, Where Everybody Knows Your Name. Quizá no recuerdan a Shelley Long como la actriz difícil, sino como la mujer que dio todo, incluso su paz, para que el mundo pudiera reír. Porque al final, Cheers no fue solo un bar de ficción. Fue un campo de batalla emocional donde el talento, la ambición y la humanidad chocaron, dejando una verdad innegable. El precio del arte a veces es el alma del artista.